Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 12, precursores. Quizás hoy estés pasando por momentos difíciles, quizás hayas perdido tu trabajo, quizás estás enfermo, quizás pienses que no hay salida. En Isaías 43:2 dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y él dice, no temas porque yo estoy contigo. Versículo 5. ¿Hay alguna razón por la cual tener miedo? Probablemente que sí. Ah, todos podemos tener miedo. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos tener esa plena confianza que Él va a obrar y que Él está en el control de todo. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias, Señor, por este día. Gracias por su cuidado, por su perdón, por su amor y por su misericordia. Vamos a estudiar nuestra lección. Señor, le pedimos que usted nos dé sabiduría y que podamos entender de la mejor manera y que lo podamos poner en práctica. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿En cuál aspecto es que más fallamos? Quizás en el dominio propio o quizás en el amor. También puede ser, ¿no? Vamos a estudiar dos relatos muy importantes que se encuentran en Daniel capítulo 2 y lo que podemos mirar en Hechos capítulo 12 también. uh, el relato de Sadrach, Mesach y Abednego y de Daniel también. uh, Jesús dijo una y otra vez como no temas. ¿Y por qué están turbados y suben esos pensamientos a su corazón? En San Juan 14:1 dice que Él fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Pero entre tanto que el tiempo de su venida llega, hay un proceso por el cual pasar. Hay pruebas, sí. Algunas pueden ser muy difíciles o complicadas, pero otras quizás no. Pero en esos momentos difíciles, yo estoy seguro por los cuales tú has pasado, hasta este momento, Dios ha estado contigo. Y tú y yo sabemos que Dios está en el control de todo. Y Él sabe el porqué y el para qué de las cosas. Ah, también podemos mirar allí en Daniel 2 que una de las profecías muy importantes e interesantes. ¿Cómo Dios, por medio de Daniel, le revela el sueño de Nabucodonosor? Y le dice, ¿no? Sabes, tú eres esa cabeza de oro. Pero después de ti viene otro reino, los medios y los persas. Pero después viene otro que es Grecia. Pero después viene otro que es Roma. Este es de plata, este es de bronce y este es de hierro mezclado con arcilla. Y es interesante que al final le dice, aunque tú quieras hacer algo de unirte para tener poder o fuerza, no lo vas a lograr. Es como el matrimonio. ¿Cómo un hijo de Dios se va a casar con un hijo o una hija del mundo? Puede ser que los une el amor, pero los separa Dios, porque uno piensa diferente que el otro. Y, y en nuestra lección nos muestra la historia de la casa de, por ejemplo, la monarquía británica se llama Casa de Windsor, un nombre inglés. Sin embargo, esa designación es relativamente reciente, ya que data de 1917. Antes de eso, la familia se llamaba Casa de Sajonia, Coburgo y Gotha. ¿Por qué cambiaron el nombre? Pues cuando fue la guerra de Alemania, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial. Entonces ellos también tuvieron miedo, a pesar de que
digamos nosotros, eran de la misma descendencia, pero había un problema. Alemania, Inglaterra. Y por miedo tuvieron que cambiarle. Había algo que a pesar que podrían decir que estaban unidos, no era cierto. Ah, también nosotros podemos mirar que al final de esta historia, como Daniel le dice, tú eres ese rey poderoso hoy en día, pero sabes que un día se acabará. Y vendrá otro y otro y otro, y al final de todos los tiempos vendrá Cristo. Y todo eso va a desaparecer, porque Él es el creador. Pero cuando nosotros, ah, quizás tú hoy en día puedes tener poder, puedes tener dinero, puedes tener influencia. Tenemos que saber para qué la usamos. Muchas, hoy en día muchas personas se creen tan poderosos, se creen superior a Dios, pero se les olvida algo, que tienen un creador. Quizás por la vanidad, quizás por su corazón que o su pensamiento que no razona como tiene que razonar. Y ese es uno de los problemas más grandes. Y eso pasó también en el caso de Saúl. Tú puedes leer la historia. Saúl, cuando Dios lo llama para que sea rey, ya había un problema ahí, ¿verdad? Porque el pueblo eligió a un rey como el mundo y dejó a Dios. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? Cuando fue ungido fue en secreto, ¿verdad? Pero luego hicieron en público. Y tenía un trabajo arduo que hacer. Y ese muchacho, ese joven era tan humilde, tan humilde. Pero cuando llegó al reino se sintió que él era el más grande. Cuando Samuel le dice, vamos a ofrecer sacrificio a Dios, espérame en tal lugar. Y él le dice, pero pasaron 7 días. Y él se desesperó. Y él ofreció el sacrificio. Él no tenía ningún poder, ninguna autoridad para hacer eso, para ofrecer sacrificio, porque para eso estaban los sacerdotes. Mas, sin embargo, él creyó que lo podía hacer. ¿Y qué sucedió? La historia se cuenta por sí sola. Perdió el reino. Le fue dado a otro, a David. De la misma manera, podemos mirar cómo actúa el orgullo, cómo el enemigo también, Satanás, se enalteció su corazón. Y en eso podemos mirar también los resultados. Ah, allí en Daniel 3, es difícil ahora o algo complicado leerlo, pero tú puedes leerlo ahí en casa. Cómo el corazón de Nabucodonosor se enalteció también de una manera horrible, ¿no? Él, Daniel le había dicho, tú eres la cabeza, pero él no se sintió que era la cabeza, sino todo el cuerpo. Dios ya lo había dicho, Daniel ya le había dicho, tú eres la cabeza, no eres todo el cuerpo. Y él manda y hace una estatua tan grande. Es raro, ¿no? Que dice que mide 6 codos de altura y de ancho. 6. Te tiene que decir algo. Ah, ¿cómo se sostuvo? Yo no lo sé. Pero ahí estaba. Y ahora él da un decreto, que todo el mundo, al sonido de la música, de la trompeta y de todo el tipo de música que tenía en ese momento, en ese entonces, toda la gente, todo ser humano tenía que arrodillarse, adorar a la imagen. Y ahí había que tomar decisiones, así como las decisiones que tú tomas todos los días. Pero muchas de esas decisiones no tienen consecuencia, porque tú puedes ponerte un zapato rojo, un verde, la gente se va a reír, sí. Puedes abotonarte en la camisa diferente, la gente se va a burlar, sí, pero no tiene consecuencia. Pero cuando hablamos de adoración, sí hay consecuencias. Y ahí estaban esos 3 hebreos. La Biblia no registra por qué Daniel no estaba ahí. Estaban ellos 3. Y ellos dicen algo que impacta. Y tiene que impactar en tu vida. Señor, con todo el respeto, yo no me voy a inclinar. Nosotros no nos vamos a inclinar.
nosotros no vamos a adorar esa imagen. Nosotros creemos en un Dios que es poderoso y nosotros amamos y respetamos a ese Dios. Probablemente que tú puedas pensar, ¿y eso qué es? Quizás legalismo. Quizás estos muchachos están locos, se han vuelto locos. Así como muchas de las veces las personas piensan. Cuando nos quedamos sin trabajo, hey, ve, no pasa nada si tú trabajas un sábado, no pasa nada. Probablemente que para el mundo no pasa nada, pero en ti, en tu vida espiritual, pasa mucho, porque está en juego tu salvación. Y ellos deciden adorar a Dios. Yo podría hacerte la pregunta, o tú podrías hacerte la pregunta, ¿qué hubieses hecho tú si tú estuvieses en ese lugar de Sadrach, de Mesach o de Abednego? En cualquiera de estas tres personas. Si tú hubieses estado ahí, ¿qué decisión hubieses tomado? Quizás tú hubieses dicho, bueno, me voy a agachar como que estoy amarrándome los zapatos. Quizás voy a hacerme allá loco y voy a adorar. No se trata de eso. Porque recuerda que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que conoce tu corazón, conoce mi corazón, mi sentir y mi pensar. Pero estos hombres se mantuvieron firmes ante la adversidad. Son decisiones que se tienen que tomar. Son decisiones que cada uno de nosotros tiene que ejercer en determinado momento. También mm, algo que llama la atención es de que como algunos de las personas dicen cómo Dios podría librarlos si iban a entrar a ese, a ese horno ardiente. Habían sido calentados 7 veces más. Con solo hecho de que entrar ahí o estar cerca podría quemarse. Ah, pero dice que cuando Nabucodonosor miró, quizás le causaba curiosidad. Quería mirar cómo se quemaban esas personas. Se dio cuenta que no habían 3, habían 4. Y dice, es semejante al Altísimo. Es semejante al Dios Altísimo. ¿Cómo es que Nabucodonosor sabía cómo era Dios? Oh, estos 3 personajes y Daniel eran 4. Habían hablado de Dios. Daniel ya le había explicado quién era Dios. Y sabes, lo curioso es de que, por eso al iniciar te leí Isaías 43:2. Cuando dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y dice que cuando estas personas salieron del horno, sus ropas no olían a humo. Tú alguna vez estás cocinando pescado, tu ropa huele a pescado. Estás cocinando unas empanadas o carne, tu ropa huele, echa ese aroma, ¿no? Pero estas personas entraron ahí y maravilloso, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? Su ropa no tenía ni una marca de humo. Su cabello, nada. Y entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios los libró? ¿Por qué Dios los libró? Porque ellos eran fieles. Ellos pusieron en primer lugar a Dios. No les importó. Sí, esto es muy importante. No les importó perder la vida. Porque ellos dijeron, si muero quemado, yo sé que cuando Cristo vuelva yo voy a resucitar. Pero yo tengo que decir la verdad. Yo tengo que mantenerme firme en mi creencia quién es Dios, que pide de mí, que quiere que yo haga, y lo voy a hacer. Quizás me dirás como muchos personajes, como Uz, que murieron en la higuera. ¿Por qué Dios no los salvó?
quizás porque tenían que dar testimonio, ¿verdad? Hay cosas que no vamos a entender, pero un día las vamos a saber, porque Dios nos salvó a, a Juan el Bautista. Hay muchas cosas. Él sabe por qué y para qué. Esto es muy importante. Hay una cosa interesante de que nosotros tenemos que saber. Quizás estemos más cerca de lo que nosotros creemos o pensamos de Apocalipsis 13. Sí, cuando esta bestia le dé poder a la otra bestia, tenemos que decidir qué adorar, cómo adorar. Parece que no tuviese nada que ver, porque yo escucho, o quizás tú lo has escuchado, o quizás tú lo has mencionado o dicho, que todos los días son iguales. Probablemente puedas creer que sí, pero no es cierto. No es cierto. Por ejemplo, uh, yo me ponía contento cuando, o me pongo contento cuando es día de recibir dinero, ¿no? Cuando te pagan tu salario. Ese día no es igual al día lunes. No es igual. El día lunes muchos van sin ganas a trabajar, pero el día viernes ya quieren que termine el viernes. No es igual. De igual manera el sábado y el domingo no son iguales. Son diferentes. Y nosotros podemos mirarlo de que es algo importante e interesante porque Dios lo dejó desde el principio en Génesis 2, 1, 2 y 3. Cuando Él termina toda la obra, dijo, descansó el sábado, no porque Él estaba cansado, sino lo dejó para nosotros. Y entonces nosotros tenemos que decidir a quién vamos a adorar, a quién vamos a servir. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge, desparrama. Tú no puedes decir o llegar a pensar que estás en medio. No, yo no voy a guardar el sábado, no voy a guardar el domingo y voy a estar en medio. No puedes estar en medio. No puedes. Porque cuando tú dices, no tomo parte de eso, ya eres enemigo de Dios. Tienes que decidir. Tienes que decidir. Hay dos bandos nada más. Dios y el enemigo. Y tú y yo tenemos que decidir a quién vamos a servir, a quién vamos a adorar. No se trata de lo que yo piense o crea, o quizás puede llegar a pensar que es suficiente con que yo no tome parte en ese conflicto. Estás en el conflicto. Y entonces al estar en conflicto tienes que tomar decisiones. Ya sabes que hay un problema muy grande cuando nosotros miramos ahí en Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Viene el día de Cristo. Antes de que Cristo vuelva, esto va a ser un caos, va a ser horrible. Pero hay algo que a mí me agrada escuchar y me agrada leer, cómo Dios siempre ha intervenido, siempre ha salvado a sus hijos, a los que son fieles. También nosotros podemos mirar ahí que hay, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay ejemplos de precursores de los acontecimientos finales. La vida para los cristianos no ha sido fácil. Desde Abel hasta este momento. No ha sido fácil.
Hay algo que me llama la atención ahí en Hechos 12:1 al 19. Encontramos la historia de Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro está en la cárcel, Santiago ya ha sido muerto, le han quitado la vida, le cortaron la cabeza. Yo te pregunto, ¿qué mal hizo? ¿Qué daño causó? ¿Qué daño causó? Decir la verdad. Por decir la verdad, vas a perder la vida. Sí, por decir la verdad, tú has perdido a aquellos que creías que eran tus amigos. Por decir la verdad, tú has perdido a tu familia. Por decir la verdad, probablemente te quedas solo. Por decir la verdad. Ah, dice también la vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Primero, fueron odiados por muchos de sus propios correligionarios, quienes los consideraban una amenaza para la fe de Moisés. Es una amenaza, porque yo no creo lo que tú crees, yo no pienso como tú piensas, yo no adoro como tú quieres que yo adore. Y esto es interesante. Entonces, cuando el evangelio empieza a predicarse, tanto el gobierno como los líderes se opusieron. Santiago fue muerto y había persecución. Ahora Pedro estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Y mira, es algo, quizá lo puedes mirar curioso, pero lo puedes mirar interesante también. Dice que Pedro dormía tranquilamente. Estaba tranquilamente dormido. No le preocupaba nada. ¿Te acuerdas de Pablo y Sila? Cuando ellos estaban en la cárcel, no estaban preocupados porque estaban en la cárcel. Los habían azotado. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Estaban cantando, estaban orando, estaban alabando a Dios. Y Pedro estaba tranquilo dormido. Hasta que el ángel le dijo, ¡Ey, ey, despiértate! Y ahí estaba. Y cómo Dios libró, pasaron la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta, y los sacó a la calle. Y cuando estaba en la calle, Pedro dice, ¿será que esto es real o es un sueño? Y él fue a la casa de Marcos, Juan Marcos. La mamá de Marcos y sus amigos cristianos, creyentes, estaban orando fervientemente para que Dios hiciera un milagro en la vida de él. Y Pedro toca y sale Rode, ¿no? La muchacha. Y mira a Pedro, en lugar de abrir la puerta, cierra y sale huyendo y les da la noticia. Ahí está Pedro. Recuerda esto. Estaban orando. Y cuando les dicen, es Pedro el que está ahí, ellos no creen. Muchas de las veces nos sucede. Estamos orando para que Dios haga un milagro en nuestra vida. Y cuando Dios hace ese milagro, nosotros no creemos. Dios quiere hacer tantas cosas en tu vida. Quiere obrar en tu vida. Pero si tú no crees, es imposible. Es por eso que el libro de Hebreos, capítulo 11, dice, es imposible, sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque cuando tú oras, dice el versículo 1 que oras creyendo que va a obrar, va a obrar. Hoy no lo puedes ver, pero lo vas a ver. Te lo va a mostrar y de una manera extraordinaria. Y ahí estaba Pedro. Y dice, yo tengo que irme de aquí, no puedo estar aquí. Pero díganle a Jacobo que estoy libre. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Juan había habido. Era Jacobo, el hermano de Jesús. El que se había convertido en un líder. Cuando él acepta el mensaje, es un nuevo líder, el que dirige la iglesia. Díganle, avísenle que estoy libre.
Desafortunadamente, tiempo después, Pedro es aprendido y lo llevan nuevamente a la cárcel. Y ahí hay algo que Jesús le había dicho. Cuando tú eras joven, tú te ceñías, corrías, pero ahora que vas a ser viejo, te van a atar de las manos, te van a llevar donde tú no quieres ir, te van a hacer lo que tú no quieres, no deseas. Jesús le estaba diciendo que iba a morir crucificado. Y Pedro dice, yo no quiero morir como mi maestro, boca abajo. Hasta este momento, nosotros podemos mirar cómo Dios ha obrado. Y seguirá obrando en nuestra vida. Sabemos que Él no falla. Y también sabemos que nunca nos fallará. Si nosotros miramos, ¿cuál va a ser el principal o el objeto en la persecución? Muerte, encarcelamiento. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Tiene mucho que ver la adoración y el día. Sí. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que registra 7 milagros en sábado. 7 milagros. Y en nuestra lección solo vamos a mirar 2. El milagro que se encuentra ahí en Mateo 12, el de la mano seca y del paralítico. Cuando hace el milagro del hombre de la mano seca, Jesús hace algo interesante. Le dice, ven aquí al frente. Y entonces les pregunta a los líderes, ¿es bueno hacer el bien en sábado? Este hombre estaba ahí. Su mano no tenía movimiento porque no tenía vida, estaba muerta. ¿Con qué mano agarra su herramienta para trabajar? La derecha. Es imposible hacerlo con una mano. Necesitamos las dos. A mí me hace falta mis pedacitos de dedo, me hace falta porque son útiles. Dios cuando creó al ser humano lo hizo completo. Y cuando falta algo, una parte de tu cuerpo, ya no estás completo. Y Jesús lo sabía. Y les pregunta a los líderes, ¿es bueno o no? ¿Por qué? ¿Por qué le hizo la pregunta? Porque para ellos este ser humano no valía nada. Tenía ahí tiempo. Nadie se preocupaba por él. Mas, sin embargo, este hombre no estaba al olvido. Jesús estaba en el control. Y quería hacer un milagro en la vida de él. Y lo hizo para la honra y gloria de Dios. Si una oveja cae en un agujero en día sábado, ¿tú qué haces? ¿Le echas más tierra para sepultarla o la sacas? O la sacamos. ¿Quién vale más? ¿La oveja o este hombre? Para los líderes valía más la oveja. Sí. Valía más la oveja. ¿Cuánto daño había hecho la tradición o cuánto daño nos hace hoy en día nuestras tradiciones? La tradición. Y ahí en San Juan capítulo 5 podemos mirar el otro punto. Estaba este paralítico que tenía 38 años sufriendo. Ahí estaba. ¿Qué oportunidad tenía este hombre de tener una vida normal? ¿Qué posibilidad? Ninguna. Porque él dice, cuando yo llego aquí, otro ya entró al agua y yo llevo tanto tiempo aquí que como que estoy perdiendo las esperanzas, como que yo siento que ya no hay posibilidades.
como Jesús es bueno y te pregunta, Él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga en tu vida? ¿Qué quieres que haga? Y él le dice, Señor, yo quiero caminar. Yo quiero caminar. Señor, yo estoy cansado de esta vida. Para llegar aquí, tiene que haber personas que me traigan. Cuando quiero ir a casa, tengo que esperar hasta que ellos tengan tiempo y me lleven. Señor, estoy sufriendo tanto que la vida no tiene sentido. ¿Por qué Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Porque muchas de las veces nosotros queremos seguir igual. No queremos que Él tome parte en nuestra vida. No queremos que Él transforme nuestra vida. Porque tenemos miedo al cambio. Porque tiene que suceder el cambio. Cuando tú vas a Cristo, Él transforma tu vida para la honra y gloria de Dios. Y tú ya no eres igual. Y la vida de este hombre ya no iba a ser igual si Él tomaba la decisión. Dios nos crió con libertad. Cada uno decide. Es por eso que pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hubiese pasado si este hombre no se levanta? Hubiese quedado perdido en el abandono y morir sin ninguna esperanza. Y cuando este hombre se levanta y camina con alegría, los líderes de la iglesia lo encuentran y le dicen, hey, ¿tú qué haces cargando tu cama en sábado? Y él dice, el que restauró mi salud me dijo, ve a tu casa y lleva tu lecho. Él me ordenó. El que hizo un cambio en mi vida me está diciendo a dónde tengo que ir ahora. Y cuando llegó el sábado, el siguiente sábado, este hombre estaba en la iglesia. Le estaba dando honra y gloria a Dios por el milagro que había hecho en su vida. Y él dice, este fue el hombre por el cual estaban preguntando quién había hecho el milagro. Él es Jesús. Jesús hizo un cambio en mi vida y por eso estoy aquí. Y los líderes de la iglesia se molestaron, se enojaron y empezaron a tomar consejo. Tanto lo que miramos en Mateo 12 como en San Juan 5. Dice que después de eso ellos tomaron consejo. ¿Cómo quitarle la vida a Jesús? ¿No es irónico esto? Dime, ¿qué razón hay para quitarle la vida a alguien que anda haciendo lo bueno? Ellos no estaban preocupados por lo que pasaba en su mundo. A ellos no les importaba si había gente sufriendo, llorando, sin comida. A ellos no les importaba. Solo les interesaba lo popular que ellos eran. Solo les interesaba el negocio. Y hoy en día sucede lo mismo. ¿Es buen negocio? Vamos. ¿Hay dinero? Vamos. ¿Y la persona qué? ¿Sabes cómo Cristo te ama? ¿Cuánto te ama? Que Él estuvo dispuesto a dejarlo todo por amor a ti. ¿Ah? Esta lección nos debe llenar de esperanza, que a pesar de la adversidad, nosotros tenemos que confiar que Dios está en el control de todo. Sí. Mira, Dios mandó a sus ángeles y libró a Lot del fuego. Dios pudo librar a José, sacarlo de la cárcel, para que él fuera el más grande en Egipto. Sí, Dios pudo liberar a Daniel del foso de los leones. Dios pudo librar a Elías de mano de Jezabel cuando quería quitarle la vida por lo que había hecho con los sacerdotes de Baal. Pero también hay algo importante, que a pesar de que Jesús era el mismo Dios, el enemigo también le causó daño. Pero también hay algo importante, que esos ángeles que libraron a tantas personas en el pasado y hoy en día, también abrió la puerta de la tumba, quitó esa piedra para que Cristo saliera a la vida.
Es extraordinario saber que Dios sigue estando en el control de todo. Sí, hay momentos oscuros, hay momentos horribles, todo el mundo lo sabe. Hay problemas, hay necesidad, sí, hay enfermedad y hoy en día hay más enfermedad. Pero quiero decirte algo. Así como Jesús hizo estos 7 milagros en sábado, este sábado Dios puede hacer un milagro en tu vida, si tú lo deseas. Pero eres tú el que toma la decisión. Yo no sé qué decisión vas a tomar, pero de todo corazón yo te pido que tomes la mejor decisión y que Dios nos ayude a alcanzar la victoria. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por esta lección, por su amor, por su misericordia y su cuidado también. Por favor, cuide de nuestra familia, de nuestros amigos, de su iglesia. Y dele sabiduría a los líderes para tomar las mejores decisiones, tanto como a nosotros también. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano y mi amigo, que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.